Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Importante saber que el 73% de nuestra deuda está a una tasa de interés fija, o sea, no fluctúa, no se ajusta en el tiempo. El 21%, por el contrario, está definido a una tasa de interés variable, ya sea en función de la tasa básica pasiva o en función de una tasa internacional, sea esta la LIBOR o el Prime. Y se ajusta su costo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que le suceda a esas tasas de referencia periódicamente. Y tenemos que hay un 6% de la deuda que está a una tasa de interés indexada normalmente a la inflación, quiere decir que esa deuda tiene una tasa de interés real por encima de la inflación tantos puntos más para mantener el poder de compra de ese principal. El 23% de nuestra deuda es externa, o sea, se le debe a inversionistas, a acreedores internacionales. Es decir, que se negoció en el mercado internacional un saldo hoy de 8.9 mil millones de dólares. Y el 77% de la deuda es interna, o sea que se emitieron esos pasivos, esos bonos, esas obligaciones y se vendieron localmente, en el mercado local. Son 29 mil millones de dólares, miles de millones de dólares. Y el 41.6% de la deuda está denominado en moneda extranjera, en dólares, son 15.8 miles de millones de dólares y un 58.4% de nuestra deuda está en colones, son 22.3 miles de millones de dólares. Aquí hay un punto de preocupación y es que los ingresos del gobierno en su mayoría están en colones. Por lo tanto, no es conveniente que se siga apalancando, que se siga endeudando el gobierno en una moneda que no genera ingresos, porque eso lo expone a un riesgo cambiario. Si el tipo de cambio se devalúa, pues la deuda que está en dólares equivaldría a más colones, tomaría un porcentaje mayor de los ingresos del gobierno en colones. La composición de deuda externa y deuda interna es importante que el público lo maneje porque anda más de un apocalíptico anticipando que el país va a tener un default, un evento de default, o sea que vamos a entrar en un incumplimiento de nuestras obligaciones. Si bien es cierto, la situación financiera por la pandemia y por el problema que traíamos de exceso de gasto del gobierno, nos pone en una situación más compleja con la pandemia, no por eso podemos nosotros anticipar que estemos ya en las vísperas de un incumplimiento de pagos. Cosa muy distinta de los años 80, donde la estructura de la deuda era al revés. Cerca del 80% de la deuda era externa, que está más sujeta a presiones de pago y poca flexibilidad de renegociación en comparación con la deuda interna. La tasa de interés, cuando ponemos colones y dólares en un mismo factor equivalente, de la deuda total del gobierno de Costa Rica es de un 9%. Eso es muy caro. Siendo que la tasa de interés equivalente en dólares de la deuda que se negocia internamente es de las más caras, con 10.2% de tasa de interés anual. Mientras que la tasa de interés equivalente en dólares de la deuda externa es del 50%. Por eso, en la medida de lo posible, obviamente, la recomendación es sustituir deuda interna cara por deuda externa relativamente barata, que procede normalmente de organismos multilaterales, bilaterales de desarrollo que ayudan a más plazo y a tasas de interés más bajas. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.